Hola, muy buenas. ¿Quién de aquí es un apasionado del mundo del queso? ¿Quién de aquí comprende que estamos ante uno de los mejores quesos del planeta? Hola, muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cuando estéis viendo este curso chispeante de preparación en el mundo del queso, de iniciación en él, en este apasionante mundo. Algunos no me conocéis, muchísimos sí. Soy Andrés García, bueno, maestro quesero del proyecto Chispeante, pero bueno, lo que más creo que me dice en este mundo pues es el gran friki quesero, y hoy quiero llevaros hacia, hacia este mundo tan apasionante como es el mundo del queso. Llevamos ya unos 5 o 6 años con este proyecto de refugio, para hacer llegar el producto artesano, tanto nacional como europeo, a la masa de público, a la hostelería y a charcuterías, carnicerías de alto nivel. Pues si os parece bien, todos preparados, vamos a empezar con este alucinante producto. Y este producto es tan mágico que fijaros lo que tiene que llevar. Tiene que llevar leche, tiene que llevar sal y tiene que llevar cuajo o coagulante, que luego ahora os lo explicaremos. Otra de las cualidades que tiene este apasionante mundo, pues es lo que estáis viendo. Humanidad, paisaje, pureza, naturaleza. Estamos ante yo siempre lo digo, es el producto con más diferenciación de paisajes que hay, o oficios que hay en el planeta. Podemos encontrar, podemos encontrar en 1000 sitios diferentes donde se elabora este mundo. Por eso no me canso nunca de defenderlo, de llevarlo, de que la gente pues entienda la gran diferencia del queso artesano. Y empezamos pues con una de las grandes diferencias, que es el tratamiento térmico. A todos os sonará pues queso de leche cruda, queso de leche pasteurizado y quizás un poco menos queso de leche termificada, aunque aquí en nuestro país pues no exista, ya que los quesos que se elaboran de esta forma se incluyen en leches crudas, pero en algunos países europeos sí que se contempla esta forma de tratamiento, esta forma de elaboración. Pues la leche cruda, como bien sabemos, pues es sin tratamiento térmico, ¿vale? En ningún momento. Y claro, transmite mucho más todo lo que tiene esta leche, pues muchos más aromas, se va la flora, todo es intacta. Y tenéis que tener claro que si alguna vez hemos tomado quesos y leches saludables, pues es lo que estamos tomando ahora, indudablemente. La pasteurización, pues claro, destruye un poco la bacteriología, luego hay que ponerle un poco de cloruro cálcico para ayudar para que cuaje. Eh, Nosotros somos unos grandes defensores también de la leche pasteurizada de calidad y de la leche termificada también. Eh, Conlleva cada uno, pues como veis aquí, pues diferentes caminos toman según vayamos
elaborando de una forma o de otra. Os daréis cuenta que en el mundo del queso es que todos son pequeños cambios. Os vais a dar cuenta como en cambios de temperatura, en cambios de humedad, no solo pues hacemos algo diferente, pero es que también en diferentes formatos, en diferentes aireaciones, todo conlleva a que un queso evolucione totalmente diferente. Bueno, y aquí tenéis pues diferentes quesazos, ¿no? Que llegan al día de hoy a nosotros. Auténticas joyas de ámbito mundial, ámbito de cercanía. Y ya veis la artesanía dentro de esta globalización que es tan necesaria también al día de hoy. Leche cruda, queso artesano, grandes prescriptores somos en el proyecto Chispeante de ello. Pues transmite en el terruño, es algo que lo tenemos muy metido en el mundo del vino, sobre todo el terruño de la zona francesa, grandes prescriptores también tanto del vino como de muchos productos y, como no, del queso. Transmite también más bienestar animal. Contiene todas las propiedades naturales. Si pasteurizamos, matamos la flora y tenemos que añadir grandísima parte de la flora. Conserva las cualidades originales y conoceremos la realidad de un paisaje. Nos llega esos sabores más puros. Siempre decimos que en un queso artesano pues podemos encontrar 4 o 5 formas diferentes de sabores durante el año. No es como la leche pasteurizada o la industria, que lo que hacen es equilibrar un sabor que es el que más les gusta a sus clientes y es el que siempre quieren conseguir. Esto también pasa mucho en el mundo del vino. El queso artesano se hace con las manos. Ahí se transmite esta energía humana. Generalmente con leche cruda, pero como bien he dicho antes, pues tenemos estos quesos alucinantes también de pasteurizada y sobre todo de termificada, con una elaboración de pasteurización lenta, que es algo que nos enamora también. Transmite la expresión de un territorio. Siempre también decimos, y aquí me paro un segundo, porque tenéis que tener claro que muchas veces son grandes motores del mundo rural, el mundo quesero. En muchísimos pueblos donde nos hemos acercado es la única industria, es la única industria que da incluso trabajo. Y luego pues fuera de aquí pues ayuda mucho pues a estos ganaderos o a estos agricultores, ¿vale? Para darles de comer, transportistas, bueno, de todo que genera este gran oficio. Ganadería propia o de proximidad, siempre, bueno, nosotros conocemos a gente que su ganado es su familia y así lo transmiten y así lo viven. Y es increíble cómo la ganadería también confía en ellos. Es un dueto de sincronidad. Es muy bonito cuando se vive. A ser posible que paste, indudablemente. Apostamos por lo extensivo también. Pues animales más saludables, bienestar animal es algo que apostamos por ello. Incluso pues muchos de las ganaderías que trabajamos y que conocemos
son... Los animales se pueden dar desde masajes, duermen en camas de látex. Es muy bonito el poder defender esto. Y se elabora con ingredientes naturales. Muchas veces, pues, cosas pues, que estábamos olvidando de nuestros ancestros, que por fin y gracias, pues, están volviendo a nuestros días. Y fijaros qué joya. Seguimos pues viendo lo que transmite el mundo del queso. Grandeza, transmite pues esta belleza extrema, transmite esta rudeza también y esta humanidad. Es lo que transmite. Fijaros que es de los oficios más antiguos que hay en el planeta. Estamos hablando de cerca de 10.000 años ya desde que a las ovejas y a las cabras, más tarde las vacas, pues empezaron a ser domesticadas. Y aquí tenemos pues parte de esta grandeza. ¿Os gusta, eh? Qué maravilla. Esto es lo que defendemos. Todo esto es lo que se defiende en este mundo apasionante. Fabricación. Vamos a empezar un poco más en la diferenciación de los quesos de leche cruda con los quesos de leche pasteurizada. Ya lo hemos hablado también. Pero bueno, aquí se os va a quedar más claro. Si os parece bien, vamos a hablar primero de la leche pasteurizada. Es lo que tenéis a la derecha de vuestra pantalla. Ordeñar, pues al calentarla, pues podemos irnos a más horas. Indudablemente, pues 24, 48 y pudiésemos incluso muchos más. Luego la pasteurización, la estabilización, pues cuando vemos por la proteína, el contenido graso, la maduración de la leche, no todo el mundo madura la leche. Vacunar quiere decir echar pues fermentos lácticos, ¿vale? Igual que ahí que después. Cuajado, se le echa el cuajo, tanto sea, luego ahora lo hablaremos, tanto sea vegetal como animal. Cortar la cuajada, moldear, y aquí pues ya se parece mucho al queso de leche cruda, que indudablemente pues se recoge pues mucho más de cercanía y se elabora pues muchísimas veces por esa cercanía muchísimo antes, ¿vale? Tenemos que cuajar. Si queremos hacer una láctica, pues habrá que ponerle un poco de fermento láctico también, que es como si fuera un yogur. Luego hablaremos también de ello. Y cortar, despizcar, moldear, y luego pues todo sigue igual en que unos quesos que otros. Indudablemente ahora veremos de cortezas y donde también se diferencia lo industrial a lo artesanal. Bueno, el ordeño y la recogida. Aquí tenemos unas fotos de indudablemente cómo se hacía antes, cómo se hace ahora con estas máquinas, y cómo se transportaba antes y cómo se transporta ahora con estos camiones de frío, pues que por eso decía antes que lo que consigue es que estemos tomándonos la leche de más calidad de la historia y los quesos indudablemente de más calidad de la historia. Eso no conlleva en que nos acordemos de nuestra infancia, de aquel queso que nos enamoraba. Indudablemente habían super quesos, pero higiénicamente ahora es cuando más tranquilos podemos estar. La maduración de la leche es según el tipo que queramos hacer, y podemos, pues, si queremos hacer una láctica, pues nos tenemos que ir a unas 24 horas también. Y
unos 20 minutos de preparación. También si queremos pues activar más bacterias, pues la tenemos que dejar premadurar más para su acidificación, está claro. La coagulación se consigue añadiendo los fermentos coagulantes, ¿no? Aquí pues ahora hablaremos, estábamos hablando tanto del queso enzimático. El queso enzimático es el de coagulación enzimática y es el que se le echa o bien cuajo animal, que se saca del cuarto estómago de los rumiantes, o el coagulante vegetal, que se saca de la flor del cardo, de los pestilos de la flor, haciéndola una maceración. Según el queso que tengamos que hacer, pues esta coagulación pues va a ser mucho más rápida, mucho más lenta, va a cambiar. Aquí es uno de esos pequeños cambios, aunque ya venimos de la alimentación, del bienestar animal, para que veáis ya cómo vamos diferenciando cada queso que sea totalmente diferente uno de otros. Y aquí tenéis pues el cuajo vegetal, es lo que os estaba diciendo, la maceración de los pestilos, de la flor del cardo, que todos conocéis, muy parecida a la flor del espigo de la alcachofa, para que os hagáis una idea, es violácea y suele pues salir en otoño. Y luego el cuajo animal, aquí tenéis pues unos cuajados animales de estómago, se deja secar y luego hay muchas formas unos lo trituran, otros pues se macera, cada uno es una forma muy peculiar en su elaboración. Es increíble como todavía en nuestros días pues se dejan hacer, sobre todo en la zona del País Vasco y Navarra. El queso Idiazábal es de los poquitos permitidos que hay todavía de cuajo animal, del estómago de sus animales, sobre todo de los animales en lactancia. Sí, casi siempre es de los animales en lactancia. Este estómago se sala y luego, pues, lo que os decía, se tritura o se raya para ponerlo en el cuajo. Y esto es lo que hace cuajar la leche. Esto es cuando yo digo que aquí viene la magia. Aquí viene la magia. Que algo externo haga cambiar un producto tan maravilloso. Al final siempre se ha dicho que el queso es la inmortalidad de algo tan peculiar, de algo tan necesario como era la leche para el ser humano. Y otro gran cambio, según se corta la cuajada, así haremos nuestro queso. Y tenemos que tenerlo claro que ya sabéis que las dos grandes partes de una cuajada, pues es el cuajo indudablemente y el suero. Mientras más suero tengamos porque no hemos partido tanto la cuajada, pues los quesos van a evolucionar muchísimo más rápido. Y si lo que hacemos es al contrario, cortar un granito mucho más pequeño, lo que vamos a conseguir es que el queso evolucione mucho más rápido según luego veremos el moldeado que hagamos, según el volumen. Bueno, por eso os digo que todo cambia en este mundo, todo cambia, todos los parámetros cambian. Es la grandeza también que tiene este producto. Como os decía, pues cortos más pequeños tendremos pues quesos muy peculiares, quesos que corresponden al queso tradicional que todos conocemos, tipo manchego, cuando lo cortamos en granitos, siempre se dice en granitos de grano de arroz. Y según ese corte, pues haremos quesos pues más tiernos, quesos más curados, ya que hemos sacado mucho el suero.
¿eh? Aquí vemos, bueno, vemos una estampa de diferentes quesos, diferentes tamaños, ¿verdad? Y diferentes, pues, formas que ahora hablaremos de ellas también. Y cómo no, hay que darle forma. Y forma hay miles de moldes diferentes en el planeta y son por los que nos van llegando a nuestros días. También es un gran diferenciador, ya que una misma cuajada metida en según qué molde, haremos cosas totalmente diferentes. Cosas que incluso un queso de grano gordo, pues no lo podríamos meter jamás en un molde parmesano porque su evolución sería nefasta. Eh, y al contrario, pues sería muy seco. Haríamos un queso de muy corta maduración, porque evolucionaría muy rápido si hubiéramos sacado mucho el suero y estuviera muy pequeño el grano. Aquí veis diferentes moldes, diferentes desuerados que hacen quesos totalmente diferentes. Y ahí veis pues las formas últimas que hay de quesos. Aquí tenéis pues desde pastas blandas hasta pastas duras. Y es pues otra de las grandezas que tiene este producto. También importantísimo el prensado. Tenéis que tener claro varias conductas según el prensado que van a tener nuestros quesos. No tiene nada que ver cuando un queso en su molde tiene muchos agujeros y el queso desuera solo, a un queso que prensemos con más o menos violencia o con más o menos tiempo también. Van a salir cosas totalmente diferentes. Aquí tenéis una prensa antigua. Ahí tenéis en la parte de arriba pues un molde donde desuera solo, en ningún momento hay ninguna presión mecánica. Y aquí a mano derecha tenéis un bodegón de quesos valencianos para que veáis. Ahí tenéis dos quesos servilleta, uno un poco más marrón y otro en blanco, donde la fuerza la hace el ser humano. Para mí es uno de los moldeos más naturales que hay. Me encantan. Luego tenéis tronchón, que es estos quesos como si tienen una zona volcánica, se dice, donde podéis encontrar pues estos quesos ya prensados con tipo prensa. Y luego pues quesos de frescos, escurridos, también veis pues los tipos quesos de la Nucía o tipo queso de Callosa, donde pues se metían en hueveras o en flaneras como lo tenéis ahora. Y es pues totalmente diferente. La misma, casi el mismo acabado de cuajada y todo, y hacemos cosas totalmente diferentes. Aquí tenéis también pues formas de desuerado y de prensado, desde sacos donde casi siempre se hacen los quesos lácticos, hasta quesos, ya veis, moldes mucho más rugosos para que desuere mucho más, en el molde de la derecha. Y en el molde de la izquierda pues tenéis moldes donde el desuerado va a ser mucho más lento. Y entonces pues van a salir quesos totalmente diferentes. Tanto el de arriba de la izquierda como el de abajo son tipología queso manchego con paño. Seguimos diciendo el moldeado. Aquí veis pues moldeando queso de tronchón y moldeando pues un queso como hablábamos tipo manchego. Luego el desmoldeado pues también es muy importante, ya que hay que pues con mucho cuidado, y ahí es donde se trabaja ya la maestría del maestro quesero, donde pues muchos se trabajan moldes y otros no trabajan moldes, simplemente es directo a
al molde. Bueno, otra parte del queso fundamental. Fundamental por sabor, fundamental por la fisonomía del queso y fundamental también para su evolución. Y es el salado. Ya os acordáis a lo primero, leche, cuajo, sal y ya lo estáis viendo que muchísima magia. Y el salado hay tres grandes partes, aunque indudablemente también habrá alguna más. La primera es la salmuera, es la que más típica, sobre todo en nuestro país, para hacer unas cortezas mucho más homogéneas. En los quesos, en los grandes quesos de nuestro país, manchego, en zamorano, idiazábal, se mete en salmuera, es una reducción de agua con sal. Luego hay otros grandes tipos de quesos que se salan a mano, a mano por fuera. Eso lo que hace es recubrir la corteza y eso lo que hace en muchos quesos, como cuando los probamos, que son más dulces dentro y luego van salándose un poco fuera. Estos quesos sí que tienen también mucho más magia porque evolucionan totalmente diferentes. Aquí veis también. Y luego hay quesos como el Roquefort y muchos otros quesos más que lo que encontramos son la salinidad, la sal se le pone dentro de la cuajada y la sal va dentro, mucho más equilibrada también. Así que hay estas tres grandes formas de salado, pero indudablemente ya os digo que hay alguna más, alguna forma más, pero estas son las tres grandes. Otra cosa fundamental, que aquí pues el país vecino, Suiza, Francia, Italia, y aquí en España también está empezando, es la figura del madurador o la figura del afinador, que sí que habréis oído bastante. No es ni, perdón, no es ni más ni menos que hacer que un producto evolucione a su máximo esplendor según la clientela que tengamos cada uno y según a dónde queramos llegar con cada queso. Por eso os digo que no tiene nada que ver. Ahí tenéis en el centro pues, una pasta blanda, seguro será una especie de San Felicien. No tiene nada que ver a la parte derecha un Roquefort, cómo evoluciona según la humedad, que ahora también hablaremos. Un tipo Gamoneu o Tom que tenéis en la parte de abajo, o bien un gran queso Comté o Gruyère, el cual pues nos podemos ir a 36 meses en algunas piezas tranquilamente, mientras que el del centro mismo pues en 7-15 días hay que ir pensando en sacarlo. Y aquí tenéis también pues que todo es peculiar. Tenemos desde una zona de ahumados de queso Gamoneu que tenéis en la parte derecha arriba. Tenéis unos quesos de Tom en la parte francesa. Tenéis al gran Juan sobre Cueva, aquí a mano derecha abajo con sus Gamoneus. Una cueva natural de cabrales en el centro abajo y un elaborador de raclette o de morbier en la parte izquierda abajo. Al final, fijaros, unos son neveras, unas son cabañas y dos hay de cuevas. Ya os digo que el queso evoluciona totalmente diferente.
Es un mundo totalmente diferente simplemente por la humedad y la calidad de esa humedad, si es natural, así es artificial. Y los principales parámetros que estábamos hablando de la maduración, indudablemente la temperatura es la que todos tenemos más en mente, pero la humedad, la ventilación, los cuidados del queso y volteo y los microorganismos que hay en el ambiente, pues son fundamentales para la evolución de cada queso. Esto es algo que tienen muy en cuenta, sobre todo los afinadores, y sobre todo en nuestro país, que esa figura de afinador la elabora los queseros, ya que los queseros en nuestro país pues son unos, yo digo que hay que hacerles un monumento, porque son desde agricultores, ganaderos, elaboradores, son casi funcionarios por todo el papeleo que tienen que llevar, son gente que transportistas, economistas, cobradores del frac en muchas partes. Así que esta de la parte del afinador también lo tienen que hacer ellos y lo tienen que tener muy en cuenta. Porque ellos también conocen mucho su queso, pero tienen que darle ese toque también y conciencia para que llegue según a qué tipo de clientela, porque no es igual a una distribuidora donde van a estar los quesos unos 10-15 días, a un cliente de hostelería que lo van a sacar en menos días o a un cliente final que se lo van a comer mucho más rápido. Por eso hay que tener también mucho en cuenta pues este tipo de afinado según qué clase de queso. Y bueno, y ahora pues nos vamos a las grandes clases de animales, sobre todo en nuestro país, aunque aquí faltaría algo más de la búfala también. Aquí faltaría algo más de búfala también. Y aquí encontramos tres de los grandes animales, tres de las grandes diferencias, aunque aquí ya cada vez más está introducida la búfala también, ¿verdad? Pero bueno, es lo mínimo. Tenemos el queso de vaca, tenemos los quesos de cabra, quesos de oveja y también muy reconocidos en nuestro país, pues los quesos de mezcla, ¿verdad? Las grandes elaboraciones, pues aquí lo tenéis, el contenido graso, y es muy, bueno, también grandísimas, pues diferenciadoras lo que tenemos aquí. Es muy variable esta clasificación. Aquí tenemos pues quesos de cabra con pimentón, tipo Ibores, queso comté y queso ahumado de la zona de Serrada, de la zona de Rueda de Valladolid. Las propiedades nutricionales aquí las tenéis. Eh, es indudable pues el aporte calórico que hay en este apasionante mundo, en este apasionante producto. Tenéis que pensar también en las zonas más frías, en las zonas de los Alpes, en el norte de Italia, Francia, muchos países europeos, Suiza, pues era un producto pues que también con la parte del trigo y todo esto pues eran para hacer comidas muy calóricas por el frío que hacía. Son la grandeza también que tiene este producto, que muchas veces se ha estigmificado, pero tenéis que tener claro que es un gran producto. Tenemos que tener claro
que no podemos abusar de él, pero ni de él como de otros. Pero sí que es más bueno de lo que nos han estado comentando muchas veces. Aquí también tenéis otra tabla de propiedades nutricionales, desde cómo cambian las grasas, las proteínas, cómo cambian los calcios y, como no, las calorías, cómo va cambiando según qué queso estemos comiendo. Aquí tenéis otras fotos tipo manchego, tipo no, tronchón, y bueno, y desuerado, como cada queso en su evolución pues determina pues unas propiedades nutricionales totalmente diferentes. Bueno, en el etiquetado, hoy vamos a hablar un poco también de etiquetado, y pues tenemos que ver los ingredientes esenciales, pues lo que lleva. Indudablemente hay también quesos que pueden llevar algo de gluten, tenemos que ponerlo. Los ingredientes facultativos también, pues tipo de cloruro, tipo de, bueno, pues todo lo que lleve. Si llevan leche en polvo, esto sobre todo es en los industriales. Y luego por los aditivos también que podamos poner, como aceites, pimentón, bueno, muchísimas, sobre todo las ceras y las pinturas autorizadas en los quesos más bien industriales. Y aquí pues también os vamos a comentar un poco de pues, las IGPs y las denominaciones de origen. Aquí veis pues sus emblemas. Aquí tenéis pues la denominación de origen protegida, las IGP y la ecológica de la Comunidad Europea. Aquí esto pues para que lo tengáis claro, pues que el queso no tiene fecha de consumo, fecha de caducidad. Sí que lo tienen los quesos frescos y el requesón, pero tiene consumo preferente. Lo único, como bien sabéis, si estáis en el mundo de la hostelería y de las tiendas, pues que la gente pues no quiere quesos que ya estén caducados, que tengan la fecha de consumo preferente, que ya haya pasado de fecha. Aquí tenéis pues una ficha técnica. También tenemos que tener claro de trabajar con fichas técnicas para cuando de cara a un cliente pues podamos atenderlo lo mejor posible para cualquier alergia, para cualquier duda que tenga. Y aquí pues tenéis lo que puede llevar, nos va a dar pues el análisis sensorial. Esto es algo que tenemos que tener claro de pedirlo a todos nuestros colaboradores, nuestras distribuidoras amigas, porque es algo que nos va a ayudar muchísimo a dar este servicio, y nosotros pues saber cuándo tenemos que ofrecer un queso que se pueda comer la corteza, un queso que no se pueda comer la corteza, y mil cosas más que pueden surgir, y aquí pues lo tenemos mucho más claro. ¿Cuánto queso nos comemos? Pues fijaros qué bajito estamos. Fijaros qué auténticas burradas en Grecia, en Francia, bueno, en Italia, las medias. Fijaros por dónde va en Europa, 17 kilos. Y en España 8 kilitos. 8 kilitos. Qué casualidad que en Francia hay menos problemas cardiovasculares. Fijaros los kilos que comen, que nos triplican. Tenemos que tener claro que de esos 8 kilos, un 10% es de queso artesano. Todo lo demás estamos hablando de tipos tranchetes, tipos industriales,
Fijaros todavía el recorrido que tenemos. ¿Y por qué tal diferencia de estos países como Grecia y Francia a nosotros? Pues muy fácil. En estos países hay mucho consumo del queso en toda la comida, desde aperitivos, desde fundís, o sea, platos principales, raclette, eh, todo tipo de salsas, y luego prepostre y postres. Fijaros cuando nos comemos nosotros quesos, no tenemos cultura de ningún queso en la comida, y eso es también algo que cada vez nos cuesta más pues subir este ranking. Muchas veces decimos que si comiésemos más queso artesano, nada más que el doble, imaginaros a dónde podríamos subir, simplemente subiríamos a lo mejor un kilito más, pero sería alucinante para el sector. Bueno, aquí veis un bodegón de quesos en la cuna de muchísimos quesos que son en Francia. Y bueno, geografía del queso en nuestro país. ¿Vale? España, regiones, DOP y quesos tradicionales. Galicia, Cantabria son los grandes baluartes del queso de Asturias, toda la cornisa del queso de vaca. Tenemos que aquí pararnos un poco en la zona Asturias, Cantabria y la zona de León, donde en el macizo, alrededor del macizo de Picos de Europa, pues encontramos, yo creo que la masa de variedades más grandes que hay en el planeta en una zona tan reducida. Estamos hablando de unos 40 y pico tipos de quesos, muchos de valle en valle que no tienen nada que ver, no tiene que ver un Cabrales a un queso de Bellos o un Gamoneu a un queso de la zona de Taramundi o de la zona, bueno, Asturias es una grandeza, o una Ufega Alpitu, no tiene nada que ver pues con un picón de tres pisos y realmente pues está muy cerca. Sin embargo, en las grandes Castillas, pues destinos que están a más de 700 kilómetros hacen un queso muy similar, de Zamora a la parte de Ciudad Real. Imaginaros si es muy parecido. Bueno, aquí también tenéis, pues, en el Pirineo, tanto ostense como catalán, pequeños productores, el Gran Manchego en Castilla-La Mancha, Zamorano en Castilla-León, también aquí hay muchísimo queso también de mezcla, ¿vale? Queso también castellano, y León y en Ávila la cabra, la gran cabra de la zona de Ávila. En Extremadura las grandes tortas, ¿no? Las tortas y luego los quesos de La Serena y Bores. En Andalucía pues es muy diversa el mundo, sobre todo de la cabra en todo Andalucía, pero realmente pues una de las grandes zonas destacables es Grazalema. En Grazalema, con su raza payoya y grazalameña, yo creo que es el macizo donde más premios en ámbito mundial se gana siempre. Es algo tremendo como estas queserías llegan a ámbitos mundiales de esta forma tan potente. En el Levante, nuestro gran baluarte son los quesos de cabra, ¿vale? Y aquí pues tenéis, pues ahí también podríamos haber puesto el queso servilleta, el gran queso servilleta, o de paño, o de trap, como se dice en catalán. Y, y en Islas Canarias pues tenemos pues esas joyas de majoreros, de palmeros, de gomeros, y en Baleares pues también pequeños productores, sobre todo en la zona de Mallorca, y luego pues en Menorca pues el grandioso queso Mahón, también muy peculiar por ser
uno de los quesos de vaca más peculiares que hay por la raza, de las poquitas razas autóctonas que quedan en nuestro país. Aquí tenéis pues parte de las denominaciones de origen. Ya veis en la cornisa cantábrica es donde tenemos casi todos los quesos, con pues todos estos quesos casi todos de vaca, de mezclas también, como el gamoneu o el cabrales en algunas partes, en algunas queserías. Luego pues las quesos de crema y bueno, Mahón. Estos son los quesos de denominación, ya indudablemente van saliendo cada vez más, y sobre todo también de IPGs. Aquí tenéis por unos cuantos, ahí tenéis vaca roja de Mahón y queso de Mahón a vuestra parte derecha. Y a vuestra parte izquierda pues tenemos quesos de vaca de la gran zona de Galicia. ¿Vale? Tenemos ahí su Arzúa, Ulloa, su queso del país, y ahí tenemos pues quesos como el Néboa o el Agarimo que encontramos en Galicia. Como bien hemos estado hablando, pues la cabra, somos muy país y muy zona, sobre todo la zona levantina de cabra, Canarias. Y aquí tenéis pues cabras de la zona de Cabrales, las tenéis aquí arriba a mano derecha. Tenéis cabras malagueñas de la zona de la Alpujarra. Tenéis queserías aquí en el centro, abajo. Tenéis cabras de raza majorera, allí en Canarias. Luego cabra alpina de la zona de Pirineos, las dos fotos que tenéis a mano izquierda. Y a mano derecha abajo, pues uno de los grandes referentes, yo creo que es la más extendida en todas las denominaciones, es la cabra murciano-granaína, típica de Granada murciano-granaína, típico de Murcia y de Granada, pero adaptables a medio planeta. Es una de las más adaptables que hay en el mundo. Y aquí pues tenéis pues las joyas que se hacen con esta tipología de animal. Tenéis pues desde rulos, tenéis tronchones, tenéis quesos de elaboración sin prensado de la zona de Granada, y los grandes quesos canarios con pimentón y con gofio y ahumado de la zona de la isla de Gran Canarias. Ovejas, pues tenemos también muchísimas clases. Tenemos la churra, la guirra, tenemos la manchega, tenemos la castellana, tenemos la merina, también muchísimas clases de oveja. Y en oveja pues tenemos pues ahí a mano izquierda arriba pues tenéis uno de los quesos más peculiares de nuestro país, y en la península pues de los más desconocidos que hay. Es el queso de flor de guía, es una auténtica joya. Ahí tenéis a un auténtico pastor navarro con sus quesos Idiazábal, este grandísimo producto también del cual estamos muy enamorados. Aquí a mano derecha arriba pues tenéis quesos tronchones y quesos de la zona de Castilla-León. Y abajo a mano derecha, pues ya lo habéis conocido todos, pues el gran referente nacional, el queso más vendido
fuera de nuestras fronteras, que es el queso manchego. Geografía de Europa. Indudablemente, como lo hemos dicho, la parte centro, parte norte, las vacas, partes altas también las vacas, zona italiana repartido entre, entre las cabras y la oveja, y en el norte vaca. Al final es muy parecido a nuestro país en Italia. Lo único en la parte más sur también podemos encontrar pues más, como hemos estado hablando antes, más búfalo también, más búfala, y hace tan peculiar este mundo. Y luego pues mucha vaca también en la zona de Grecia con su gran queso feta. Francia, ¿qué deciros de Francia? Son los grandes baluartes del queso. Yo cada vez digo que estamos más cerca a nosotros por diferenciación de producto, por paisaje, sobre todo en el mundo de la cabra y de la oveja, por variedad. Indudablemente ellos son los magos del queso de vaca, es el gran diferenciador. Y luego pues algo peculiar en cabra y en oveja. Ellos son los que han tenido la técnica. Siempre ha estado un país mucho más equilibrado en temperaturas. Nosotros siempre hemos tenido temperaturas más extremas. Eso también nos ha hecho elaborar quesos de diferente forma. Pero ahora cuando ya se encuentra el equilibrio, por eso os digo, sobre todo en la cabra y en la oveja, cada vez estamos, incluso diría que en muchos casos vamos rozando el empate o incluso ganando en queserías particulares, muy personales. Y aquí veis pues la gran barbaridad de quesos que tienen en Francia, que antes se decía que qué difícil es gobernar un país donde hay un queso para cada día. Pero ya en Francia se pueden comer 2 quesos para cada día. Es una maravilla de lo que nos encontramos en el país vecino. Y aquí pues veis pues lo que hemos dicho, pues escaparates, esa grandeza. Aquí tenéis un pan de centeno para hacer los Roquefort. Ahí tenéis esas pastas blandas que son los auténticos magos, los auténticos especialistas en pastas blandas. Y bueno, aquí tenéis un auténtico bodegón de quesos franceses. Italia. Italia, un gran desconocido en sus variantes de quesos más artesanos y más peculiares, que como en nuestro país, pues cuesta mucho el llegar a- al consumidor final, al consumidor más de masas. Conocemos todos, claro, uno de los grandes quesos mundiales, pues como es la mozzarella, aunque muchas veces compramos mozzarella, pero son de otros países, son sobre todo danesas o alemanas. Y aquí, pues, dos de los grandes quesos del mundo, como es el parmesano y el pecorino, y como no, el gran queso azul gorgonzola. Es algo de lo peculiar que tiene este país, Grana Padano y muchísimos otros quesos, pero es un gran país también quesero, un gran país. Ya tenéis que saber que en Roma muchos de estos países ya se pagaba eh, tributo con quesos, pero es que también se pagaba a los soldados, se pagaban con queso y con vino. Sobre todo se dice del pecorino, claro, indudablemente era un queso más salino que aguantaba muchísimo por el tiempo que tenía que durar y claro, ahí las neveras estaban un poco escasas, habían pocas. Y aquí tenéis pues esta gran joya también, que os voy a contar de diseño italiano. Diseño, qué bien saben vendérselo, grandísimos quesos,
cuando lo probáis, Italia también enamora en este apasionante mundo. Suiza, otro gran desconocido también, solo gran conocido por sus quesos de pastas cocidas alpinas, como es el Emmental y el Gruyère. Pero bueno, menos conocido, pues tenemos el Appenzeller y muchísimas otras clases. Fijaros también que tiene pues muchas culturas de alrededor. En la parte norte, pues mucho Alemania también. En la parte sur, pues con Italia, algunas pastas más blandas. Y, y luego quesos más fundibles en la parte cercana a Francia. Al final es por cultura y el queso pues no deja de ser menos y se mueve por esta cultura también. Suiza también otro gran país. Aquí veis pues este maravilloso país y estos maravillosos quesos. Fijaros dónde están estas vacas. Yo creo que más feliz no se puede estar. Esta foto la hicimos hace poco en Suiza. Estuvimos comiéndonos una fondue donde se ha hecho uno de los mejores quesos del mundo. Este queso se quedó campeón en el World Cheese y el año pasado también se quedó campeón del mundo en Estados Unidos en otro certamen. Ahí tenéis, pues, fijaros la variedad de quesos suizos que pues no tenemos ni idea. Fijaros las joyas que hay también arriba, a mano derecha. Y bueno, un pequeño bodegón que tuvimos la suerte de con los elaboradores pues poder tomar. Y aquí veis la grandeza de una cueva increíble de Gurmino, en el centro de Suiza, en un búnker militar donde encontramos pues esta 5000 Emmentaler de unos 100 kilos que necesita unos 1000 litros de leche. Y nos vamos al Reino Unido, a Gran Bretaña también, donde encontramos grandes tipologías de quesos. Indudablemente el queso más vendido del planeta, como todos sabéis, que es el cheddar. Y también pues el gran queso azul, dicen que es el queso de reyes y el rey de los quesos. Los ingleses estos también se saben vender muy bien, que es el Stilton, ese gran queso azul. Aunque ya cada vez es más famoso pues su Shortside, con esas connotaciones, y bueno, el Stichelton de leche cruda. Cada vez hay más quesos como el Hafod. Bueno, es una auténtica maravilla lo que podemos encontrar en esta gran isla. Y aquí pues tenéis pues quesos ingleses, toda esta gran gama que tampoco pues nos llega aquí. Ahí tenéis a mano izquierda el gran queso Stilton. Pero ahí tenéis pues con cheddars, con Shortside, con Stilton, con Stichelton. Y es una gran receta de Navidad, una gran receta de meterle tanto cerveza como vinos dulces. Ellos son mucho de meterle oportos y de meterle también jereces. Yo también os animo a que metáis vinos dulces tintos de vuestra tierra. Y es muy fácil elaborar esta tipología de producto, es muy vendible para Navidad y es muy llamativo. Son otros grandes vendedores. No podía faltar Holanda, una de las grandes industrias. Yo creo que fueron pues, de los primeros en llevar el queso por todo el mundo, sobre todo en sus colonias, en la zona asiática,
donde ya repartían, pues llevaban muchísimo queso. Por eso lo de plastificar el queso para que aguante muchísimo más. Esto está dentro de la cultura holandesa. El queso evoluciona muchísimo más lento, muchísimo más tranquilo. Y aquí pues encontramos cosas muy peculiares. Lo primero, aquí tenéis tanto a mano izquierda arriba como a mano derecha abajo en la barca. Hacen grandes fiestas, hacen grandes shows, que es muy, muy alucinante el cómo se saben vender. A mí me encanta este país y esta cultura alrededor del queso. Y si os fijáis, pues hay tanto en este puestecito que encontramos en la calle como en este elaborador, pues encontramos quesos con muchas especies. Eso, como se estaba diciendo, pues por cultura. Holanda es una de las grandes, tenían muchos países en la zona de Indonesia donde tenían, pues donde traían muchísimas especies. Hay mucha cultura de la especie y encontramos quesos de 1000 colores y quesos de 1000 sabores. Y es algo también muy, muy peculiar de los quesos holandeses. Y aquí, como no, pues unas vacas holandesas que os están saludando. Bueno, y Europa, desde luego, es el gran baluarte del queso en ámbito mundial. Indudablemente queso se hace en todo el mundo, pero aquí es donde, por cultura, por diferenciación, por todo, pues es donde más quesos encontramos de diferentes sabores, desde la zona de Noruega, la zona de las islas del Mediterráneo, de la zona de Grecia, la zona de Irlanda. Encontramos pues quesos muy, muy peculiares y algunos que me encantaría catar, que están muy difícil de que lleguen aquí, ¿verdad? Os estará llamando la atención alguno de ellos. Y aquí tenéis, pues tuvimos la suerte pues, de ir a Eslovenia, ahí con nuestra amiga Irina, y sus quesos de pasta blanda, quesos de pasta cocida. Fijaros las prensas que hay a mano derecha arriba y la grandeza de los Alpes en Eslovenia también. Quesos del norte de Europa. Ahí tenéis el gran Hosgen a mano izquierda arriba, ese queso noruego caramelizado, quesos tipo mantequillas, quesos azules con hojas, como también se hacía antiguamente aquí. Bueno, ahí tenéis una burrata con stracciatella adentro. Bueno, quesos europeos que podemos encontrar en diferentes partes de nuestro continente. Y nada, aquí vamos terminando y aquí pues con una pregunta. ¿Queso, mejor producto del mundo? Eso ya lo dejo a vuestra respuesta. Indudablemente, ya veis, soy un auténtico enamorado. Yo creo que el proyecto Chispeante somos unos auténticos enamorados de este mundo y es para nosotros un honor el defenderlo. Y siempre digo que en vuestros negocios pues es uno de los mayores defensores, de los mayores diferenciadores y de lo que mayor os podéis hacer especialistas por esta peculiaridad que tiene de diferenciación. Y luego también tenéis que tener claro una cosa, que es que vosotros le podéis poner vuestra guinda. Vosotros podéis echarle imaginación. Es un producto increíble, simplemente con la idea que tengáis de ponerle esa magia que lo va a absorber.
También siempre decimos que es un queso con plan B. No es como otro producto, el queso es un producto de plan B. No es como otro producto que al final, pues si pasa cualquier cosa, pues tienes que tirarlo. El queso siempre puedes rallarlo, el queso siempre puedes fundirlo, el queso siempre puedes espizcarlo. El queso tiene esa vida, es algo maravilloso. Y bueno, como siempre, daros las gracias por estar aquí y siempre nos despedimos diciéndoos que os den la vida con queso. Siempre me tendréis en vuestro lado para lo que queráis y aquí tenéis a los chicos que os van todos los días, que estamos todos encantados de poder ayudaros y colaborar con vosotros. Fortísimo abrazo, un saludo.